La evolución de la inteligencia artificial, de leyendas a realidades. Capítulos 2 y 3. Bienvenidos a la segunda temporada del canal y podcast Historia Pública. En el capítulo 1 de esta historia, hablamos de cómo la idea de máquinas vivientes se remonta a leyendas como la del gigante Talos y el Golem medieval, y de cómo la filosofía de Descartes, sumada a los aportes de Boole y Frege, llevaron a la máquina analítica de Babbage y a la visión de Ada Lovelace. Todo ello sentó las bases para lo que hoy entendemos como inteligencia artificial. En este segundo capítulo profundizaremos en la evolución de las máquinas inteligentes en el siglo XX. Con la influencia de los descubrimientos científicos de fines del siglo XIX aún en el aire, nos adentramos en el siglo XX. La tecnología mecánica todavía no había dado el gran salto, pero las ideas estaban ahí, y si se electrificaran esos planos de cálculo que Babbage había imaginado. La Segunda Guerra Mundial y la necesidad de descifrar códigos enemigos dispararon la creación de máquinas más potentes. Howard Aiken en Harvard y Konrad Zuse en Alemania diseñaban ordenadores tempranos, enormes y llenos de cables, capaces de operaciones complejas que nadie hubiera creído posibles unas décadas antes. Entre esas figuras destaca Alan Turing. En 1936, presentó su máquina de Turing, un modelo teórico que demostraba cómo cualquier problema computable podía reducirse a un conjunto de pasos lógicos. Fue un avance tan revolucionario como poco comprendido en aquel momento de urgencia bélica. Durante la guerra, Turing colaboró en Bletchley Park para descifrar el código Enigma nazi. Según muchos historiadores, esto recortó de forma significativa la duración del conflicto. Y, tras la contienda, Turing se planteó la pregunta crucial: ¿pueden las máquinas pensar? En 1950, Turing publicó Computing Machinery and Intelligence y propuso el test de Turing. Si, al conversar por texto, no distingues a un humano de un computador, ¿debemos considerarlo pensante? Fue un golpe que sacudió el debate filosófico y científico, aun cuando inteligencia artificial, como concepto, no se usaba de forma oficial. Mientras tanto, máquinas como Kelasses y ENIAC demostraban su utilidad militar y científica. El escenario estaba cada vez más preparado para que la futura inteligencia artificial diera su paso al frente, inspirada por las ideas que Turing dejó en su artículo. Capítulo 3. El origen de la inteligencia artificial actual. En 1956, la conferencia de Dartmouth, con figuras como John McCarthy y Marvin Minsky, acuñó el término inteligencia artificial. Se desató un gran entusiasmo, con la esperanza de que en pocas décadas tendríamos máquinas capaces de hablar como humanos o resolver problemas con gran facilidad. Fluyeron inversiones millonarias. Laboratorios en el MIT, Stanford y Reino Unido empezaron proyectos ambiciosos. Nació el General Problem Solver y chatbots como Elisa, en 1966 maravillaron a la prensa y al público de entonces. Pero los retos resultaron enormes. La traducción automática, la visión computarizada, el reconocimiento de voz, todas estas áreas exigían recursos y algoritmos que aún no existían. En 1973, el informe Lighthill en Reino Unido criticó la falta de resultados tangibles, y esto provocó lo que se conoce como el primer invierno de la IA. Los laboratorios empezaron a cerrar y los fondos menguaron. Aún así, en los 80 surgió el boom de los sistemas expertos, software que codificaba reglas de especialistas médicos o financieros para dar asesorías automáticas. Por un tiempo, fue un éxito, pero la complejidad hizo que el entusiasmo se desinflara de nuevo. Hacia finales de los 80, los inversores se cansaron y llegó un segundo invierno de la IA. La comunidad científica quedó de nuevo en jaque, y la IA pasó a verse como una fuente de promesas incumplidas. Para 1990, la imagen pública de la inteligencia artificial estaba muy debilitada. Sin embargo, en algunas universidades se seguían investigando métodos estadísticos y redes neuronales, un pequeño rescoldo que más adelante daría pie a grandes sorpresas. Este ha sido nuestro repaso de los capítulos 2 y 3 de la historia de la IA. Hemos visto cómo las ideas de Turing cambiaron el rumbo de la computación, y cómo los altibajos de la IA hasta 1990 la convirtieron en un campo tan apasionante como incierto. ¿Quieres saber qué ocurrió después de ese segundo invierno de la IA? En el capítulo 4, exploraremos el renacer silencioso que ocurrió a partir de 1990 gracias a Internet y el auge de los datos masivos, y descubriremos cómo esa época terminó allanando el camino para la revolución de ChatGPT, que transformaría la tecnología en los últimos años.
Finalmente, en el capítulo 5 te contaremos cómo la inteligencia artificial generativa ha impactado nuestra vida cotidiana y desatado intensos debates éticos. Comparte tus impresiones en los comentarios y, sobre todo, suscríbete al canal Historia Pública para no perderte los próximos episodios de esta serie.